Hi, welcome back to the Wheel of Life online retreat. Hola, bienvenidos de nuevo al retiro en línea de la Rueda de la Vida. This is the start of session 7. Este es el inicio de la sesión 7. And before I forget, I'd again like to thank Stanley for translating. Y antes de que me olvide, nuevamente me gustaría agradecer a Stanley por It's a real traducir. pleasure to work together with him and Tim and Allison. Es un verdadero placer trabajar con él, con Tim y Allison. So in session 6, we did a long meditation. I'm sorry it was a little bit too long. En la sesión 6 hicimos una larga meditación, lo siento, fue un poco larga. And in session 7, again, we're going to do another meditation. Y en la sesión 7 de nuevo haremos otra meditación. This meditation is called Peacefully Reminding Them of Good. Esta meditación se llama Recordándoles pacíficamente el bien. During and after. Durante y después. So we already mentioned that as a person is dying, Ya mencionamos que conforme una persona está muriendo, it's very, very good if the atmosphere can be peaceful and positive. sería muy bueno si el ambiente puede ser pacífico y positivo. And just quietly talk to them. Y solo en voz baja hablar con ellos. Remind them of all the good things they've done in this life. Recuérdales todas las cosas buenas que han hecho en esta vida. You know, there is a famous Buddhist ritual for helping a person in the bardo. ¿Sabes? Hay un ritual budista famoso para ayudar a una persona en el bardo. And the name of that ritual is Changchok. Y el nombre de ese ritual es Changchok. Chok means choga, which means ritual. Chok significa choga, que quiere decir ritual. And Chang means purification. Y Chang significa purificación. And the idea is that we attract the person Y la idea es atraer a la persona to the prayers which are held during the time they are in the bardo. a las oraciones que se llevan a cabo durante el tiempo que está en el bardo. And the monks and nuns who do the prayers, they might ask the family, please give us some piece of clothing that the dead person was wearing a lot, or maybe their rosary or something they really were attached to. Y los monjes y monjas que hacen las oraciones podrían pedirle a la familia, por favor danos alguna pieza de ropa de la persona que murió, algo que vestía mucho, o tal vez su rosario, o algo a lo que realmente tenía mucho apego. And then it's a very beautiful ritual. Es un ritual muy hermoso. I did it many times with my teacher for people who passed away in the temple where we lived. Lo realicé muchas veces con mi maestro para personas que murieron en el templo donde vivíamos. And this whole kind of complex ritual, Y todo este tipo de ritual complejo, the essence of the ritual, la esencia del ritual, is that we are attracting that person to the room. es que estamos atrayendo a esa persona a la habitación. And by the way, as we'll explain later in this Lamrim book, Y por cierto, como explicaremos más adelante en este libro de Lamrim, they can hear you, they can come. ellos te pueden escuchar, ellos pueden venir. It doesn't even matter what language you're speaking. Ni siquiera importa en qué idioma estés hablando. They have the power to understand it. Ellos tienen el poder para comprenderlo. And then it's a very, very touching ritual because you remind them of all the good that they did in their life. Es un ritual muy conmovedor porque les recuerdas todo lo bueno que hicieron en su vida. And we turn their mind to thinking about some good seeds they made in their life, powerful good seeds. Y orientamos su mente a pensar en algunas buenas semillas que hicieron en su vida, semillas buenas y poderosas. Even if there's someone who was, I don't know, angry their whole life or fought with people their whole life. Incluso si hay alguien que estuvo enojado toda su vida o peleó con personas toda su vida, We already learned from the Lamrim text that if they can think about something good they did in those crucial stages of the death process, ya aprendimos del texto de Lamrim que si logran pensar en algo bueno que hicieron en esas etapas cruciales del proceso de la muerte, it can drastically change the direction of their future life. puede cambiar drásticamente la dirección de su vida futura.
So we continue that encouragement during the bardo, while they're in the bardo, while they're between death and rebirth. Así que continuamos con ese estímulo durante el bardo, mientras se encuentran en el bardo, mientras están entre la muerte y el renacimiento. And those beings who are in the bardo life, spirit life, Esos seres que se encuentran en la vida del bardo, vida del espíritu, it's a strange situation. They can see, most often they can see their family. es una situación extraña. Ellos pueden ver, o la mayoría de las veces pueden ver a su familia. So let's say the family is sitting in the kitchen the day after the person died. Digamos que la familia está sentada en la cocina al día después de la muerte de la persona. And the family members are crying and having breakfast, Los familiares están llorando y desayunando. And then the bardo being, many times they don't know they died. Los seres del bardo muchas veces no saben que han muerto. And they're like, why is everyone crying? Y ellos están como, ¿por qué todos están llorando? And no one can hear them. Nadie los puede escuchar. So they just keep eating, Así que continúan comiendo. And he's like, why don't I have breakfast? Y él dice, ¿por qué yo no estoy desayunando? And then finally they realize they died. Entonces finalmente se dan cuenta que han muerto. And they can hear the family talking. Ellos pueden escuchar a la familia hablando. Sometimes it's almost like there's a piece of glass between them and the family. A veces es casi como si existiera un pedazo de vidrio entre ellos y la familia. And sometimes they get frustrated. No one's listening to me, and they bang on the glass. A veces se frustran, nadie me está escuchando y golpean el cristal. So in this meditation, Así que en esta meditación, first we're going to get quiet. primero vamos a guardar silencio. And we're going to go through those 8 technique meditations kind of faster. Vamos a pasar por esas 8 meditaciones de técnica un poco más rápido. Then we're going to choose a family member or a friend. Después vamos a elegir un miembro de nuestra familia o un amigo. Maybe someone who's quite old or someone who's sick. Tal vez alguien que sea muy anciano o esté enfermo. Someone who could conceivably die in the next few months. Alguien que posiblemente podría morir en los próximos meses. And of course we never know. Por supuesto, esto nunca se sabe. Sometimes the healthiest person dies first. En ocasiones la persona más sana muere primero. But let's just practice Pero solo practiquemos. communicating with this person in the deathbed and the bardo. Comunicarnos con esta persona en su lecho de muerte y en el bardo. Many kinds of meditation are just practice for real life. Muchos tipos de meditación son solo práctica para la vida real. For example, if you have a problem with some other person, you get angry at them a lot. Por ejemplo, si tienes un problema con alguna persona y te enojas mucho con ella, In your morning meditation, en tu meditación matutina, you can, especially if you're going to meet them today, you know you're going to meet them today. especialmente si sabes que te vas a encontrar con ella hoy, You can close your eyes and practice meeting them today. puedes cerrar los ojos y practicar el reunirte con ella hoy. And practice remembering your dharma when you meet. Y practicar recordando tu dharma cuando se reúnan. So in this meditation today, Así que en esta meditación de hoy, session 7, sesión 7, we're going to go through those, we're going to get quiet with those 8 technique meditations. vamos a pasar por ellas, vamos a hacer silencio, silencio, silencio con estas 8 técnicas de meditación. And then we're going to go on to imagining that someone we know is dying and then has entered the bardo. Y luego vamos a imaginar que alguien que conocemos está muriendo y después ha entrado al bardo. We're going to choose a real person we know who might actually die in the next few months. Vamos a elegir a una persona real que conozcamos y que podría morir en los próximos meses. And we're going to practice talking to them about the good things they did.
Vamos a practicar hablar con ellos acerca de las cosas buenas que hicieron. And if the day, of course, the day will come that people around you die, someone dies, Y si desde luego el día llegará en que personas a tu alrededor mueran, alguien muera. you will know what to do and you will know how to help them. Tú sabrás qué hacer y sabrás cómo ayudarles. And talking to them, encouraging them to remember the good deeds they did. Hablando con ellos, animándolos a recordar las buenas acciones que hicieron. And to activate those good seeds. Y a activar esas buenas semillas. That's the essence of Jangchong. Esa es la esencia del Changchong. So in a way, in that moment, you become like those monks or nuns who are trying to help the dead person. Entonces, de cierta forma, en ese momento te vuelves como esos monjes o monjas que intentan ayudar a la persona muerta. You are doing the exact same thing. Tú estás haciendo exactamente lo mismo. Okay, so let's start. Así que iniciemos. Quiet breath. Respiración silenciosa. Eyes softly closed. Ojos cerrados suavemente. Long exhales. Push out the last air. A little bit extra push. Exhalaciones largas. Saca el aire restante. Un pequeño empujón extra. And come to listening to some sound in the room where you are. Y ve a escuchar algún sonido en la habitación en la que te encuentras. 10 breaths here. 10 respiraciones aquí. Rest your mind on that sound like resting your head on a pillow. Descansa tu mente en ese sonido como si descansara tu cabeza sobre una almohada. Now let's go to our heartbeat for 10 breaths. Ahora vamos al latido de nuestro corazón por 10 respiraciones. Now let's go sit in the beautiful meditation, elegant meditation room inside our heart. Ahora vamos a sentarnos en esa hermosa y elegante sala de meditación dentro de nuestro corazón. 10 breaths as the walls beat. 10 respiraciones mientras las paredes laten.
Now let's go to an inner chamber in the heart. Ahora vamos a una habitación interior en el corazón. Still sunny and nice fresh air inside. Todavía es soleado, con aire fresco y agradable por dentro. The heart is beating now at a distance. El corazón ahora está latiendo a distancia. Try to get more and more quiet. Intenta mantenerte cada vez más y más en silencio. That's the goal of these 8. Esta es la meta de estas 8. Now we touch the sugar crystal Ahora tocamos el cristal de azúcar and we take our mind inside. y llevamos nuestra mente dentro. Still lots of light and very fresh air, Aún hay mucha luz y aire fresco, but tiny and anonymous and silent. pero diminuto y anónimo y silencioso. Now my mind is the whole Pacific Ocean, deep and wide inside the sugar crystal. Ahora mi mente es todo el océano Pacífico, profundo y ancho dentro del cristal de azúcar. And now I include the sky to the ocean. Ahora integro el cielo al océano. Silent and as broad as the sea and as wide as the sky and as high as the sky and as deep as the sea. Silenciosa y tan ancha como el mar, y tan ancha como el cielo, y tan alta como el cielo y tan profunda como el mar.
Now I turn my mind off. Ahora apago mi mente. Block all extra thoughts, extra ideas. Bloquea todos los pensamientos e ideas adicionales. Now I unattach myself from my mind. Let my mind do what it wants, think what it wants. Empty space. And I'm not relating to the mind. I am gone. Ahora me desapego de mi mente. Permito a mi mente que haga lo que desee, piense lo que quiera. Espacio vacío. No me relaciono con la mente. Me he ido. Now suddenly I'm in a hospital. Ahora repentinamente me encuentro en un hospital. I'm standing by the side of a bed. Estoy de pie al lado de una cama. Someone in my life that I know is lying on the bed. Alguien en mi vida que conozco está acostado en la cama. Family member or a friend. Un familiar o un amigo. Maybe they are elderly. Quizás sea ya mayor. Maybe they are sickly. Quizás se encuentre muy enfermo. And they are dying. In my imagination, they are dying. Está muriendo. En mi imaginación está muriendo. And it's a normal hospital. Y es un hospital normal. Lots of other noises going on. Hay muchos otros ruidos sucediendo. Very probably there are other family members or friends standing around. Es muy probable que haya otros miembros de la familia o amigos alrededor. I don't have the chance to talk in a perfect atmosphere to this person. No tengo la oportunidad de hablar en un ambiente perfecto con esta persona. But this is what it's really like to be with a person who's dying. Pero esto es lo que realmente es estar con una persona que está muriendo. There will be many distractions. Habrá muchas distracciones. There may be strong emotions going on in the room, people crying. Puede haber emociones fuertes en la habitación, gente llorando. The machines making noise, nurses coming and going. Las máquinas haciendo ruido, enfermeras yendo y viniendo. Let's practice this situation. Practiquemos esta situación. It's not a perfect chance, No es una oportunidad perfecta, but it's almost always like that. pero casi siempre es así. And I'm waiting for a good moment Y estoy esperando un buen momento, without pushing this person or without upsetting the other people in the room. sin presionar a esta persona o sin molestar a las otras personas en la habitación.
I'm going to direct the conversation Voy a dirigir la conversación to some very positive things that this person did during their life. a algunas cosas muy positivas que esta persona hizo durante su vida. Let's say it's my grandfather who's dying. Digamos que es mi abuelo que está muriendo. And we are practicing how to help a person die. Estamos practicando cómo ayudar a una persona a morir. And when the real time comes, we will be very used to it. We'll be ready. Cuando llegue el momento real, estaremos muy acostumbrados, estaremos listos. Oh, grandfather, Oh, abuelo, what was the thing you did as a small child that made your mother most happy? ¿qué fue lo que hiciste cuando eras pequeño que hizo a tu mamá más feliz? And let them remember, talk about it. Permite que recuerden, platiquen sobre eso. Oh, grandfather, Oh, abuelo, when you were in your 20s, cuando estabas en tus and 20s, for many people, this is an idealistic time in their life. para muchas personas este es un periodo de tiempo idealista en su vida. So, what good things did you do, grandfather? ¿Qué cosas buenas hiciste, abuelo? What did you do that was helpful to other people over and over? ¿Qué hiciste que fue útil para otras personas una y otra vez? And then the third priority, right? In this moment in the hospital, Y luego, la tercera prioridad, ¿cierto? En este momento en el hospital. can you ¿Acaso remind them of some very high and beautiful karmic object? puedes recordarles algún objeto kármico muy elevado y hermoso? Oh, grandfather, can you see Buddha? Can you see Tara? Oh, abuelo, ¿puedes ver a Buda? ¿Puedes ver a Tara? Is medicine Buddha talking to you? ¿Está el Buda de la medicina hablando contigo? So, in this very important moment in their life, En este preciso momento tan importante en su vida, mention some very holy object. menciona un objeto que sea muy sagrado. And then, best of all, Y luego, lo mejor de oh, todo, grandfather, oh, abuelo, what's the very best thing in your life? What is the thing you did which we should remember you by? ¿qué es lo mejor de tu vida? ¿Qué es eso que hiciste por lo que deseas ser recordado? What was the thing you did in your life that helped the most people? ¿Qué fue lo que hiciste en tu vida que ayudó a más personas? So, and then other relatives will talk and there will be interruptions from nurses. Y luego otros familiares platicarán y habrá interrupciones de las enfermeras, But in a gentle and natural way, pero de una manera gentil y natural. bring the conversation back to one of these four things. Regresa la conversación a una de esas 4 cosas. What's the first good thing you remember doing for your mom? ¿Cuál es la primera cosa buena que recuerdas haber hecho por tu mamá? What good things were you doing in your youth, in your 20s, for example? ¿Qué cosas buenas estabas haciendo en tu juventud durante tus 20s, por ejemplo? Do you see any Buddhists right now? What's it like? ¿Ves a otros budas en este momento? ¿Cómo es? And what was the very best thing you ever did in your whole life? ¿Qué fue lo mejor que hiciste en toda tu vida? Even if grandfather cannot answer, if they're too sick to answer, Incluso si el abuelo no puede responder, si están muy enfermos para responder, you can still talk with them. aún puedes hablar con ellos. And on some level, they will hear you. Y en cierta medida ellos te escucharán. Now, the last part of this meditation. Ahora la última parte de esta meditación. Next day, Al día siguiente, in the afternoon, por la tarde, grandfather passed away last night. el abuelo falleció anoche. I go to sit in a quiet place, Voy a sentarme a un lugar silencioso. like a bench at the park is a very good place. Como una banca en el parque, es un muy buen lugar. And get quiet. Y entra en silencio. Maybe you can use some of the 8 quiet meditations. Tal vez puedas usar alguna de las 8 meditaciones silenciosas.
and then talk to grandfather. Entonces habla con el abuelo. It's a tradition to talk loud enough that a person about 2 feet away, about a meter away, could hear you. Es una tradición hablar lo suficientemente alto como para que una persona a unos 2 pies de distancia, como a 1 metro de distancia, pueda escucharte. So you're gonna talk out loud. So I suggest the park bench, which is there's nobody around. Vas a hablar en voz alta, así es que sugiero la banca del parque donde no hay nadie alrededor. And continue that conversation with grandfather. Y continúa esa conversación con el abuelo. Maybe he knows he died, maybe he doesn't even know. Tal vez él sabe que murió, quizás ni siquiera lo sabe. He's behind the glass. Él está detrás del cristal. We are talking almost one way through the glass. Estamos hablando casi en un solo sentido a través del cristal. Grandfather, Oh, abuelo, you remember the conversation we had yesterday? ¿recuerdas la conversación que tuvimos ayer? Did you remember anything more about the best thing you did in your life? ¿Recuerdas algo más sobre lo mejor que hiciste en tu vida? The dead people in the bardo, Las personas muertas en el bardo they really appreciate someone talking to them like they are still alive. realmente aprecian que alguien les hable como si todavía estuvieran vivos. I have friends who have continued to talk to their dead loved ones. One woman whose daughter died when she was about 20. Tengo amistades que han seguido hablando con sus seres amados ya muertos. Una mujer cuya hija murió cuando tenía como 20 años. She has continued to go to the park every day for over 10 years. Ella ha seguido yendo al parque todos los días durante más de 10 años. And she still talks to her daughter. Y todavía habla con su hija. I don't know if the daughter can hear her or not. No sé si la hija puede escucharla o no. 10 years after she died. 10 años después de su muerte. But it was a very great healing for the mother. Pero fue una gran sanación para la madre. And it made that relationship forever beautiful. E hizo esa relación hermosa para siempre. So you don't have to stop. Así que no tienes que dejar de hacerlo. These steps of the path, Estos pasos del camino, the purpose is to become a Buddha. el propósito es convertirse en un Buda. The path leads to stepping to Buddhahood. El camino te lleva a entrar en la budeidad. And there will come a day Y llegará un día when I am a Buddha. cuando yo sea un Buda. And the grandfather is also a Buddha. Y el abuelo también sea un Buda. We will meet again in our most beautiful forms. Nos reencontraremos en nuestras formas más bellas. And the two Buddhas will enjoy hanging out together. Y los 2 Budas disfrutarán pasar tiempo juntos. So you will meet those people again. Así que volverás a encontrarte de nuevo con esas personas. And it's not crazy to talk with them until then. Y no es una locura hablar con ellas hasta entonces. So practice it. Así que practícalo. Let's take 3 deep exhales and offer these good seeds of this good meditation to other people. Tomemos 3 exhalaciones profundas y ofrezcamos estas buenas semillas de esta buena meditación a otras personas. As a golden light, Como una luz dorada, stretching across my city, extendiéndose por mi ciudad, my country, mi país, this world, este mundo, all worlds. todos los mundos. 3 deep exhales, 3 profundas exhalaciones. golden light, Luz dorada. good seeds. Buenas semillas. Slowly open your eyes. Y lentamente abre tus ojos. Take a good stretch. Estírate bien. And we'll see you for the next session. Y nos vemos en la próxima sesión. Thanks, Stanley. Gracias, Stanley.